Bien, y eso es súper bueno, ¿ya? Así que sí te voy a mandar eso porque es inevitable desde mi lugar. ¿Quieres que me prenda la cámara? ¿Cómo quieres hacer la sesión, Juan Por, Carlos? por favor, me va a servir como anexos, entonces, Ya. Pucha, entonces debía peinarme. Espera, espera no un te rato, me preocupes, voy a, yo solo te... me voy a poner vaselina en los labios porque sí están súper secos. He hablado hartísimo hoy día. No te preocupes, más bien muchas gracias por esta entrevista. Juliana me dijo que sí, te va a ayudar. Yo ay, agradecí bastante. Mira, te soy bien sincera, el tema bélico o la macroeconomía no es mi fuerte. Yo trabajo o sea, sí, igual en la economía, a ver, voy a prender mi cámara ya. Ahí estoy. Ya, En la economía, o sea, a ver, eh, cuando uno hola, no está hablando. la economía, igual, al igual que cualquier otra carrera, incluso en tu área, tiene distintas especialidades, ¿ya? Entonces, Claro. yo, por ejemplo, estoy muy especializada en el tema de gestión de riesgos. Entonces, un poco mis respuestas van a ir en ese sentido. Ahora, actualmente, y mi formación y un poco cómo he ido transformando mi carrera, yo trabajo en el ámbito financiero por casi 15 años Ya. ligado a microfinanzas. O sea, es importante que te dé este contexto para que sepas quién te está respondiendo, digamos, ¿no? Exactamente, Desde qué exactamente. perspectiva. Necesito Entonces, llenar perdón que te corté, necesito sí. llenar un perfil Ujú. en la tercera etapa. Justamente ahorita estamos en la primera, pero para la tercera etapa sí necesito que me expliques estas cositas de cómo tú te desenvuelves en tus labores, Sí, ¿no? exacto. Es bueno que te ponga ese contexto para que así un poco ubiques, porque van a haber un par de preguntas que, por ejemplo, no te las voy a poder contestar. Uno, porque por responsabilidad es algo que no domino, entonces no voy a inventar, digamos, ¿no? No Claro. me voy a inventar. Y lo otro, porque el lugar donde estoy trabajando ahorita, yo tengo firmado un tema en el que no puedo comprometer, digamos. De hecho, mis respuestas son como profesional independiente, pero en un tema mediático, así sea como un ejercicio académico, yo tengo que tener la responsabilidad de decirte que cualquier pregunta relacionada a lo que hace el gobierno no la puedo responder, ¿ya? Mm, Así sea un ejercicio académico, no podría, porque puedo comprometer la relación de la organización en la que trabajo. claro. Y no puedo hacer eso, porque tú sabes que bueno, el contexto es un poco, no un poco, bastante sensible y puede tergiversar cualquier cosa que se diga, así tú estés en un ambiente académico, no sabemos el tipo de personas o quién vaya a decir, incluso de manera eh, bien inocente, ¿no? Ah, han dicho esto y creo que trabaja en tal lugar, entonces listo. Puede ser Sí, sí, sí. un poquito descontextualizado y todo. Entonces, esas dos consideraciones, y ya para que armes tu perfil igual, contarte, te estaba contando que trabajo 15 años en el sistema financiero, muy ligado a tema de microfinanzas. ¿Por qué te digo eso? Porque en el tema económico hay la economía tradicional y una economía que es mucho más, una economía más autocrítica, que tú has debido escuchar igual recientemente el tema de la economía circular, el tema, eh, varios aspectos que la economía tradicional ha dejado de lado, ¿no? La economía tradicional se manejaba de una manera muy lineal, muy de indicadores económicos, pero de contabilidad pública, digamos, donde el Producto Interno Bruto tú puedes tener, en el Producto Interno Bruto tú puedes tener la contabilización de los bienes y servicios que produce un país, pero no tienes, por ejemplo, el trabajo de la mujer, de las amas de casa contabilizado, ¿no? No tienes la tarea de cuidados contabilizada. Entonces, ese es un indicador parcial, ese es un indicador sesgado. Entonces, mi óptica de lo que es la economía es una economía circular, es una economía integral que no puede ignorar a otros agentes económicos que se llama en economía, Ya. eh, o reducirlo simplemente al hecho de que produzcan bienes y servicios en empresas, ¿no? O sea, creo que hay consignas que todavía se van manejando de una manera muy desactualizada y muy irresponsable y que al final han generado muchas de las brechas que actualmente tenemos en el mundo. ¿No? Fruto de eso tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son objetivos que
están queriendo volver a introducir dentro del concepto de las instancias de poder, de los gobiernos, del mundo privado, tal vez más de los gobiernos que del mundo privado, el tema de que, oigan, hay un medio ambiente, oigan, hay una población de mujeres o hay una población de otro tipo de personas que se identifican de otra manera, no solamente es hombre-mujer, que no están siendo tomados en cuenta, ¿no? Hay un medio ambiente cuya factura nos está pasando ahora por este tema del cambio climático, que en su momento las empresas no han contabilizado como un gasto que nos afecta a todos en general, y no solo el tema de, ay, sí, compro materia prima y esto, hay un gasto mucho más grande, un costo mucho más alto que hemos tenido que asumir. Entonces, soy súper autocrítica de la economía y de hecho, hace 5 años, yo he salido a los 15 por si acaso de economía. Uh, No, te estoy jugando. He salido a los 20, sí he salido jovencita ya, y son 20 años que llevo de experiencia. felicidades. ¿Ya? Entonces, hace 5 años yo me he cuestionado es un poco, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser así las cosas? Porque la manera tradicional de hacer las cosas ya no es válida, ¿no? Entonces, Mm, yo he formado mi carrera justamente, o he reformado mi carrera estudiando una maestría en innovación y estudiando por ejemplo, un tema de comunicación estratégica, también he hecho una maestría. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales son también las que han llevado a nivel académico un costo bien alto, porque se las ha relegado, ¿no? Es como que hemos privilegiado las carreras financieras, administrativas, de ingeniería, que no es que no sean importantes, mm, pero tú en ingeniería o en economía, lo que te decía, no puedes dejar de pensar que lo que estás haciendo es para las personas, ¿no? exacto. Y ahí viene un tema, un concepto desde la innovación que te habla del diseño centrado en personas. O sea, volvamos a poner a las personas en el centro de las cosas. Entonces, yo he hecho un punto de inflexión y he recompuesto mi carrera eh, para tener toda esta integralidad de una manera también responsable. Y ahora estoy trabajando en una ONG. ¿Por qué? Porque me llama mucho más el propósito social y tengo que ser muy coherente con lo que digo, ¿no? Ganaba mejor en el banco, pero me siento mejor ahora, ¿no? Porque no estoy en un esquema que, si bien están haciendo algunos cambios en las empresas tradicionales, eso tiene un ritmo muy lento, Mm. muy lento. Entonces, y mi vida, bueno, no sé hasta dónde será, entonces sí, yo necesito hacer cambios más rápido. Entonces, dado ese contexto de, No, muchas de gracias. toda mi cháchara personal y profesional, paso a responderte tus preguntas. No, más bien muchas gracias. Un favor, ¿no Sí, tienes las correcciones que o sea, me las podías enviar ahorita? mira, de hecho las podemos conversar para que tú Ah, ya. mira, te puedo ir leyendo las preguntas, así no te mando, porque no las he visto solo ahora. A ver, me has mandado varias preguntas que van un poco desde lo general a lo particular, lo cual está bien estructurado. Pero, por ejemplo, si estás en una entrevista, digamos, al vivo, o ya mandas como esto, como un tema de nota de prensa, digamos, ¿no? Ya mandas las preguntas para tener algo más preparado. Tus últimas preguntas no deberían tener tanta información. Es como que podrías sesgar la respuesta, ¿no? De las personas. Por ejemplo, en la... tu, 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 a ver, espérame un ratito. En la pregunta, ya, en la pregunta 8, por ejemplo, ¿no? Ya das datos que yo, por ejemplo, si me estás entrevistando, ya te daría como respuesta arriba. Ah, ya, ¿No? súper. Ya, o sea, si tú vas a mandar, entiendo que este es el ejercicio académico, pero pensá bien en el escenario en el cual harías la entrevista. Si, por ejemplo, no has podido pautar con la persona o coordinar las preguntas, claro, esto tiene sentido porque además es una ayuda para ti, pero tienes que hacerte como unas notas de qué es lo que ha respondido la persona, porque la persona podría haberte respondido, por ahí no va a ser tanta incidencia en estos factores que tú has puesto específicamente de los fertilizantes, del tema de petróleo, digamos, ¿no? Que al final sí son, ¿no? Pero para no sesgar, ¿me entiendes? Porque Exacto. si no, ya, entonces digo, ya, esto lo voy a decir aquí, ¿no? Eso, luego, mm, igual lo mismo las 7, ¿no? O sea, tú estás dando ya respuestas, tú ya estás como teniendo una posición de cualquiera que haya sido tu fuente,
sobre, si bien estás dando un contexto, Ujú. en el momento de la entrevista tú tendrías que ya ir anotando lo que se te va respondiendo arriba para ir como diciendo, ah, ya, en función de eso, ¿usted cree que la caída del euro tenga efectos en Bolivia? ¿No? Directamente a la pregunta. Y los temas de contexto tal vez van más como ayuda a memoria para ti, porque puede ser que el entrevistado no te diga, sí, es eso, o no ha sido eso, entonces tú ahí puedes decir, usted me ha mencionado A, B, pero también sabemos que hay X y Z. Entonces, ¿usted piensa que este X y Z es relevante o por qué no lo ha mencionado? ¿Me entiendes? Primero hacer como esa concatenación para que tenga sentido un poco la pregunta que hagas después. Perfecto. Si no, por ahí te responde otra cosa y como tú ya tienes eso, te va a desconfigurar. Yo como hago mis preguntas, que obviamente no van al vivo ni son entrevistas más de análisis de riesgos, tengo una guía, ¿no? Tengo una guía y tengo preguntas clave. Lo que generalmente pasa es que las personas te van como respondiendo, si haces muy bien las preguntas, te van a ir como respondiendo ya orgánicamente. Yo te diría que con tus preguntas, hasta las 5, a ver, a recuperar Crimea, ¿cuáles son? Bueno, hasta las 6 por ahí. Te aseguro que ya las 7, la 8 y la 9 ya estarían respondidas, porque arriba ya me da para desarrollar esas respuestas, Ya, ¿no? Entonces esas otras 3 serían como en caso de que no te lo hayan mencionado, ¿no? Y eso ya tú lo tienes más guardado para ti, perfecto. ¿no? Para que no sesgues, digamos. Me parece súper bien. Sí, eso nada más como un tema de ahí de Entonces, feedback. Ujú. yo creo que estas 3 preguntas las podemos obviar, ¿no? Sí, porque pienso que en el relato, o sea, hagamos el ejercicio y vas a ver que en el relato, de hecho yo no me he notado nada, las he leído hace un ratito en mi reunión, pero pienso que en el relato voy a tocar eso, por ejemplo, la uno, la 2, bueno, no, la uno, sí, la uno, la 2 me dan hartísimo para hablar casi de la 8. Pa, pa, sí, hay una que te decía que mucho no puedo indagar, pero no soy experta. Hay expertos economistas en macroeconomía y en economía internacional, que es un campo muy específico, que sí te pueden dar como mayor, pero igual no, aquí en el país no es como que conozco uno, pero tal vez puedes revisar sus posts, no sé si igual lo puedes ver. O sea, ¿sabe el nombre del post o algo así? ¿Sabes qué? Espera, lo voy a buscar. Es uno que yo eh, veo, a ver qué se llama. Mauricio se llama, pero no me acuerdo el apellido. Espera un poquito. Él es especializado en economía internacional, por ejemplo, y en macroeconomía, y ve un tema de inversiones ya de monedas extranjeras. Es Mauricio Ríos García. Lo puedes encontrar, a ver, espérame. Sí, es él. Él lo puedes encontrar en Facebook, ¿ya? Y creo que tiene sus posts también. Y como economista boliviano, digamos, él es el que como que me salta en la mente que está muy especializado en el tema de economía internacional y temas macroeconómicos. Perfecto. No, más bien, Ujú. muchas gracias. Y ahora sí, Sí, serviría. Ya, dale. bueno, a ver, le voy a ir leyendo las preguntitas y Ujú. usted responde y ya. Listo, eso es Sí, súper. Aquí tengo mi chanchullo. no, está bien, tranquilo. Bueno, con la pregunta número uno, perdón, ¿cuáles son las principales consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania a nivel mundial para Latinoamérica y Bolivia? Enumere las más importantes. Ya. Entonces, a ver, hay que primero tener como antecedente, y esto sí no es necesario ser experto, que ya el tema de la pandemia nos ha dejado un entorno bien complejo, ¿no? Hay una crisis, de hecho, a nivel de la cadena de suministro en la economía mundial, es decir, que todo lo que se ha ralentizado o parado en la economía durante la pandemia y meses posteriores, incluso ahora que seguimos todavía, eh, no se ha reactivado completamente.
¿no? Entonces, ahí es donde ya había un bajo crecimiento de los países o un crecimiento que no estaba un poco a la expectativa de lo que teníamos que crecer. Y para ser bien coherente con lo que te había dicho, en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, también ya había un efecto muy grande producto de la pandemia en cuanto a las brechas, a la profundización de las brechas, ¿no? Sobre todo con las poblaciones más vulnerables y en el tema del daño ambiental, que si bien han dicho que le hemos dado un respiro al planeta, por ahí ese respiro se lo hemos quitado bien rápidamente también, ¿no? Entonces, el tener el tema de la guerra, primero, yo pienso que hay que nuevamente pensar primero en las personas, ¿no? Estamos actualmente, no sé si han visto eso ustedes, pero generalmente se tienen acrónimos, siglas como para nombrar el contexto a nivel mundial. Hasta antes de la pandemia se hablaba de un contexto VUCA, ¿ya? O VICA en español, que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Ya? Estos términos son del ámbito militar, justamente, y eran muy criticados hasta antes de la pandemia, como yo trabajo en gestión de riesgos, eran muy criticados porque decían, ay, qué exageración, ¿no? Qué exageración, cómo se puede hablar de algo volátil, complejo, y o sea, no, no. Pero cuando pasó la pandemia, nadie tenía, ninguna empresa ni gobierno tenía mapeado ese riesgo o ese evento que podía llegar a concretarse eh, en sus planes de riesgo ni en sus planes de contingencia y continuidad. Y clara muestra es que ninguna país o empresa ha podido reaccionar adecuadamente. Han habido algunos que han reaccionado mejor. Tal vez las organizaciones de la cooperación internacional son las que mejor lo han hecho porque están llamadas, su propósito es un poco a responder en este tipo de emergencias, ¿no? Entonces ahí hemos revalidado la importancia también del sector científico. Se hablaba de ese mundo buca o bica. Ahora, hace un par un año, hace un año, se habla de otro acrónimo, ¿ya? ¿Cuál es ese acrónimo? BANI. Se habla de un mundo BANI, B larga A N I. Está en inglés, pero significa, eh, la B es el término en inglés no me acuerdo, pero es un mundo quebradizo, más o menos en la traducción, ¿ya? O sea, que se da mucho al quiebre. Eh, Después tienes el tema, espérame un ratito, me están chateando de la oficina, dame medio segundo. ¿Ya? Ya, entonces el tema de la A es un mundo que es mucho más ansioso, ¿ya? Entonces ahí te das cuenta que está muy centrado en el tema de las personas. Ya no es tanto un tema de complejo como de las economías o las empresas o de indicadores que no logramos entender. El tema de lo ansioso es a las decisiones que podemos tomar las personas en un contexto que no estamos entendiendo, que de por sí estamos así. Y hay un indicador también a nivel mundial que la salud mental está sumamente afectada, ¿no? El otro, la N es de un mundo no lineal y la I es de un mundo, no me acuerdo si es incierto o, ay, no me acuerdo, eso te lo puedo pasar igual. Ya, entonces, si ya estamos en ese contexto que nos habla de ansiedad, el tema de la guerra, lo que viene a ser luego de estos efectos post pandemia que ni siquiera los hemos podido abordar, es acrecentar mucho más eso, ¿no? Es hacerlo mucho más crítico. Pero te hablo a nivel de hogares, a nivel de familias, a nivel de empresas y a nivel de países. Mucho más para el mismo país de Ucrania que está viviendo este ataque, pero también para la población rusa, ¿no? También para la población rusa, porque tienen por un lado una voz oficial que les dice una cosa y por otro lado hay espacios de conflicto social que tampoco podemos saber cómo está eso, porque obviamente no todo nos llega de una manera completa, ¿no? La información no nos llega de una manera completa, pero a nivel de las personas yo creo que es el mayor efecto, ¿no? Es la, y por eso, tal vez como consecuencia económica se ve, ¿qué indicador? Lógicamente, te voy a decir también lo tradicional,
el crecimiento del PIB va a ser menor, la inflación va a ser mayor, se habla de un tema de estanflación, el Banco Mundial te habla de un tema de estanflación, la CEPAL, todos los organismos te van a hablar de, eh, donde parece que Bolivia es inmune a eso, pero no lo es, ¿no? Tenemos en esos indicadores tradicionales que va a haber eso, ¿no? Menor PIB, mayor inflación, los mercados laborales no se han terminado de reactivar y tal vez lo que no se contabiliza es este tema de salud mental, ¿no? Entonces, las consecuencias yo creo que son, no alcanzan el poder decírtelo ni siquiera ni el mejor analista para poder como enumerarlas y creo que los efectos vamos a ver eh, tal vez después, ¿no? Porque los temas de salud mental todavía siguen siendo un tabú. ¿Y por qué afecta a la salud mental, me dirás? Si vamos a la economía tradicional, los agentes económicos, los agentes productivos, ponte en una empresa, si yo tengo un contexto de estrés, si yo tengo un contexto de ansiedad, si no puedo tomar decisiones, si parece que todo es totalmente incierto en lo que voy a hacer, que no lo voy a poder comprender, no voy a ser productivo, ¿ya? O sea, yéndonos al indicador tradicional, los niveles de productividad no son los mismos. Los gastos y costos para las empresas, si quieres monetizar estos efectos, también son mayores. Ujú. Porque, por ejemplo, en Rusia, sí, No, no, no. Seguí nomás, sí. hay. Porque los efectos, por ejemplo, en Rusia, para ponte, los empleados que están en las empresas ahí, ha habido una fuga de cerebros. Inmediatamente ha habido el tema de las sanciones. Ha habido un tema de fuga de gente. O sea, la gente empezó a ver que se estaba bloqueando a Rusia y han empezado a tomar decisiones. Y han empezado, me voy, no, no quiero estar aquí. Y ha empezado a ver eso, ¿no? Obviamente también los que podían, los que tenían un poder adquisitivo, que podían viajar, irse a otro país, tenían un poco más la posibilidad. Pero si tú ves los sectores que no tienen esa posibilidad, no es que están quedando felices a trabajar, hay un tema de la economía del bienestar, ¿no? Que aquí yo creo que cae perfecto y que el análisis tiene que ser mucho más profundo a solo decirte, va a caer el PIB, va a subir la inflación, se habla de un tema de estanflación que sabemos del cual no es fácil salir. O sea, eso me parece muy reduccionista a lo que realmente implica los efectos post pandemia y esta guerra, ¿no? Que concatenados te hacen ese escenario complejo que te hablaba, eh, que al final afecta primero a los países que están involucrados, a los países que están alrededor, pero también al resto de países, ¿no? Que por ahí no nos vamos a sensibilizar tanto con la parte humanitaria que puede estar pasando en Ucrania, personas que han sido desplazadas por la guerra. O sea, hay una crisis humanitaria que se está acrecentando, que al final todo lo que decías de los ODS, pucha, o sea, te va a tomar más tiempo recuperarlo, ¿no? Eso a nivel mundial, digamos. A nivel de Latinoamérica, sabemos que por el tema de la migración de las personas, un destino favorito es Europa, ¿no? Es Europa, la gente siempre, bueno, Estados Unidos, Europa. Tenemos migración también a nivel interna de Latinoamérica. De Bolivia se va mucho a Argentina, Chile, ¿no? Y de Perú igual, o sea, hay rutas donde hay un mayor flujo, pero generalmente hablando de Latinoamérica, lo que va a pasar y la consecuencia tal vez es que las remesas que puedan mandar esas personas que han migrado a Europa y por este efecto de la guerra van a ser menores, Mm, ¿no? sí. Van a ser menores. ¿Por qué? Porque hay una situación de crisis y lógicamente los primeros afectados son aquellos que no son de los países, ¿no? Y que han migrado y sobre todo en los trabajos en los que están, ¿no? Tenemos muy poco capital humano que va con una muy buena posición, ponte, y con todo en regla. Generalmente lo que tenemos es un mercado informal, digamos, que va allá a ganar un poco más de lo que tal vez no tenía la oportunidad de ganar acá, pero a mandar esas remesas a sus familiares. Entonces, la situación para esas personas es grave. Ahora, a nivel de los países, de las economías, tendrá que ver, no te podría englobar América Latina, porque cuando tú sumas, Mm, haces desaparecer el efecto de lo que es tal vez para Bolivia o tal vez para Chile, otra vez para Brasil o tal vez para Colombia, por ejemplo, que hace una exportación de flores. Si solo habláramos de un sector, por ejemplo, la exportación de flores, o de Ecuador, perdón, de Ecuador que tiene la exportación de flores, solo eso ya ameritaría una entrevista, ¿me entiendes?
Mm, Entonces, un poco el tema de globalizar y de totalizar, no soy tan amiga de eso, pero sí, en resumen, podría decirte, lógicamente en América Latina también va a haber un menor PIB, ¿no? Un menor PIB, una mayor inflación, no al mismo nivel de lo que está en Europa, pero va a haber esa afectación. Ahora, ¿dónde hemos sentido más? Tal vez no tan inmediatamente, pero a partir de los meses, y eso lo hemos escuchado en cualquier, no es necesario ser economista para saber eso, hemos tenido el efecto en el tema de la harina, ¿no ve? Era como los panificadores dicen que no tienen, no hay harina para hacer pan. No, ¿y por qué? No, todo. ¿Por qué? Porque, bueno, el conflicto en Rusia, y resulta que Ucrania había sido uno de los mayores productores de granos, mm, ¿no? Entonces, ah, ahí obviamente ese es un efecto lógico, el tema los recursos energéticos también, ¿no? Rusia exporta petróleo, me parece que también exporta carbón a Europa, ¿no? Sabemos que tal vez el clima ya no es como acá, que te pones una estufita y te pones una frazadita más o una chompita más y ya estás, sino que realmente las temperaturas crudas en el invierno son realmente muy crudas y en las épocas de calor hay que enfriar mucho los alimentos, hay un consumo energético muy elevado porque son muy marcadas estas estaciones respecto de lo que tal vez vivimos en el país, ¿no? Entonces, lógicamente, en función de lo que cada país tiene, ya sea que exporta o importa de países que están involucrados en esta guerra, se va a ver afectado, ¿no? Se va a ver afectado y depende de los bienes que nuevamente importan o exportan. Se van a privilegiar, lógicamente, bienes que sean como más necesarios en los países, ¿no? ex- Eso a nivel de América Latina, como para hacerte un redondeo ahí. Luego, a cifras no te voy a hablar tanto de memoria porque en verdad no he podido como revisar, va a ser 1%, va a ser eso, no, creo que eso tal vez es bien fácil de tenerlo y te diría que te daría una noticia desactualizada porque el dato te voy a dar de marzo, seguro recién tienen publicado, ¿no? ok, El tema con las cuentas macroeconómicas es que llegan bien tarde, ¿no? Llegas bien tarde a tener como el dato actual, digamos, ayer o a hoy, no lo vas a tener. Entonces, ese es otro tema de la economía tradicional. Pero este tema que te hablo sí es como lo que hago el análisis desde mi lugar de gestión de riesgos. Ahora, a nivel de Bolivia, eh, no estamos desconectados de lo que pasa, si bien pareciera que sí. Yo creo que en Bolivia pasa un fenómeno bien particular que yo lo he visto también en mi experiencia en las microfinanzas. Y lo que pasa es que Bolivia llega a ser algunas veces anticíclica, ¿no? Se habla de ciclos económicos, por ejemplo, a nivel de economía. Y lo que pasa en Bolivia es que eh, y yo no sé si tiene que ver con un tema de cultural o de cómo somos los bolivianos. Yo creo que ahí hay algo, hay un componente sociológico también que hay que mirar. Eh, que tenemos una economía informal que se va adaptando a lo que pasa. sí, ¿No? realmente. O sea, el tema de las microfinanzas, por ejemplo, ¿por qué es un caso de éxito en Bolivia? Porque las microfinanzas son contracíclicas en el país. Es decir, que parece que todo está mal, pero esas hormiguitas que tenemos de todo ese ejército de eh, empleados, digamos, entre comillas, y empleadas de la economía informal, se va adaptando. Tú tienes a la señora que está vendiendo tal vez material escolar a inicios de año, ya inmediatamente su capital ve que hay una oportunidad, ya inmediatamente cambia, inmediatamente. O sea, yo creo que esa visión del microempresario y de la microempresaria en el país es tan ágil, ¿no? Tiene una respuesta, una lectura tan rápida de las oportunidades y los riesgos que hace que eso esté en movimiento, ¿no? Porque realmente nosotros como país tenemos una alta economía informal, altísima, Ujú, exacto. altísima, ¿no? Entonces, bueno, malo, no te podría decir ahorita, es bueno, es malo, no sé, ¿no? O sea, ahorita estoy como cuestionadora también de todo lo que es la economía tradicional, no podría decirte, es economía informal, debería ser formal. De hecho, Bolivia es uno de los países que tiene el peor, o sea, es el peor índice para hacer negocios, para generar nuevas empresas.
Por eso hablamos de que esa economía informal se perpetúa y bueno, si tuvieras que formalizar a todos, no sería pues negocio, o sea, nadie podría con todo lo que te comen en impuestos, en tasas de una cosa y otra, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, no estamos diciendo si es bueno o es malo una cosa u otra, pero tal vez Bolivia de alguna manera va a sentir los efectos, tiene consecuencias, porque también tiene ciudadanos que han migrado a Europa y reciben remesas y tal vez esas remesas se van a ver mermadas o va a haber un retorno de los ciudadanos a su país, puede pasar. Ha pasado con Argentina, me parece, eh, porque está viviendo una situación también complicada, ¿no? De todas maneras, claro, siempre va a ser mejor como Argentina tiene como muchísimos beneficios a nivel social y si alguien ha vivido ahí, tiene su residencia, bueno, entonces goza también de esos beneficios. Por ejemplo, Argentina sí va a ser un país que está tal vez viviendo un mayor efecto, tal vez de todo este tema, por el tema de los granos, el tema eh, del dólar, ¿no? De que no hay, tienen un tema más controlado ahí. Pero igual, por ejemplo, los compatriotas bolivianos han vuelto, ¿no? Han ido volviendo, han ido retornando. ¿Por qué? Porque si no estás recibiendo plata, no te da, bueno, vuelves a tu país, ¿no? Entonces, puede ser que en el tema de las consecuencias haya un tema de este. Lógicamente también eh, las remesas obviamente van a disminuir, han disminuido. Estamos de todas maneras, pese a que somos, creo, han salido en las noticias de que somos uno de los países que estamos con un nivel de crecimiento por encima de lo esperado y todo, eso nos resta que eh, estamos involucrados en un mercado de las materias primas, estamos subvencionando nuestros combustibles, el precio de nuestros combustibles. De hecho, mira, justo yo para la oficina, a ver, voy a ver, yo hago análisis de contexto, entonces, para hacer los análisis de gestión de riesgos. Y justo este año salió el primer informe de riesgo político en Latinoamérica. Esto fue antes de o sea, no está incluido el tema de la guerra acá, pero se habla de una triple crisis en Latinoamérica y eso toca a Bolivia. Hablamos de una crisis de gobernabilidad, hablamos de una crisis de expectativas y hablamos de una crisis de certezas, que tiene mucha resonancia con lo que te había dicho de los términos, ¿no? De este término BANI. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una crisis social, hay una erosión democrática. Las personas ya no le creen a los gobiernos, ¿no? O sea, el nivel de confianza en las instituciones públicas ha caído, pero así tremendamente. Ya no son las mismas generaciones que estaban antes y ni son las mismas estructuras, ¿no? Y también la ciudadanía está tomando otro tipo de rol en estos escenarios tal vez más políticos, sociales, ¿no? Y a nivel, obviamente, de los indicadores económicos tradicionales, estamos viendo que hay efectos, o sea, claro ejemplo, Argentina, Chile en su momento ha vivido, o sea, esto no es, Chile ha vivido, ¿no? Su crisis de este cuestionamiento a lo público, de este cuestionamiento a haber dejado lo humano y estar empezando a ser un país súper consumista, pese a que tiene muy buenos indicadores y es un país que se mide con países de Europa, ¿no? Esta crisis es tangible, la sentimos. Entonces, yo creo que hay un escenario en Bolivia que va mucho más allá de todo, del indicador tradicional económico nada más, sino que tiene que ver también con cómo miramos las y los bolivianos esta postura que se está tomando a nivel de país de no apoyar un tema de guerra, un tema bélico. Y el país no se ha pronunciado a eso, Mm. ¿no? Entonces, para mí son como bombitas de tiempo que están así y que a nivel social, a nivel humano, es donde va a tener un mayor impacto. No te puedo decir cuándo. O sea, como te digo, si te he hablado harto de este mundo Bani, ¿no? De este mundo de quiebres, ansioso, no lineal, y que te hablo ahora de esta triple crisis, es por eso. Es porque cualquier tema que está ahí puede en cualquier momento explotar, ¿no? Yo creo que a nivel de Bolivia podemos creer, digamos, a los indicadores que nos dan, decir, ya, sí, estamos nomás bien. Nuestro sistema financiero, eso sí, nuestro sistema financiero es un sistema financiero súper estable, súper estable.
Y yo te diría que ese es uno de los, ahora, el tema del litio, por ejemplo, ¿no? A nivel de la economía de Bolivia. Bolivia es un país súper interesante para el mundo por el tema del litio, ¿no? Y es un tema también súper álgido, porque el litio, la economía del litio es, a nivel medioambiental, puede ser catastrófico si se lo maneja mal. Pero al final, en un tema de expectativas en el que vive el mundo, tú estás mirando y dices Bolivia, litio, sí, bueno, estamos en una posición como interesante, ¿no? En el espectro mundial. Y tenemos nomás un tema de materias primas, ahorita las materias primas están en el alza, entonces, no te puedo decir, pucha, sí estamos re mal, todo, no, pero hay que tener en cuenta como toda la complejidad que tenemos eh, en todo este contexto, ¿no? Obviamente el tema de los granos, de la harina y qué sé yo, el tema de la seguridad alimentaria, yo te diría que ese es uno de los pilares que se ha planteado, no solo a nivel mundial, sino también, y no solo a nivel de los ODS, sino también a nivel de país, ¿no? Hablamos de una seguridad alimentaria, pero realmente ¿cuánto se está haciendo por esa seguridad alimentaria? Esta guerra lo que está yendo es a incidir directamente en el tema de seguridad alimentaria. Ese es el mayor riesgo a nivel mundial, ¿no? Más que hablarte de indicadores, te puedo dar como eso, no sé si No, está creo que me súper bien. sentí ahí, Un ¿ya? favorcito enorme. Sí, Ahorita ya se va a cortar la reunión. ¿Será que ahorita mismo te lo ya, envío? ¿Otro link? sí, Ahorita mismo perfecto, te lo envío. ya, súper, ya, Ya. chao.